pues los edificios están solos y las plantas industriales, la mayoría están cerradas, salvo las prioritarias. Y supongo que es lo mismo está pasando en Colombia y en toda Latinoamérica y bueno, en todo el mundo. Y pues, quisiera conocer cómo está impactando en Argentina. En México, por ejemplo, está todo cerrado. En algunos casos se dieron prioridades ahora sí que a la industria que le llaman prioritaria, que es prácticamente toda la industria alimenticia y de los servicios básicos, bancos, servicios financieros, supermercados, etcétera. Es lo único que está operativo en este momento. A mi entender, digamos, hay un riesgo enorme de incendios, dado que están todos los edificios vacíos y no necesariamente se están inspeccionando o probando los sistemas contra incendio. Le cedo la palabra a Luis. Bueno, gracias. Mira, Eduardo, sí, realmente hay una situación atípica, obviamente. El tema de la pandemia hace que tengamos que reducir el modo en que nos movemos habitualmente. En mi caso, por ejemplo, tengo la dirección técnica de más de 100 mantenimientos en lo que es Ciudad de Buenos Aires, y en realidad el mantenimiento de los sistemas contra incendios no deja de ser algo esencial que hay que seguir haciendo, pero hay que adaptarse a ver cómo se hace. Para esto estamos trabajando de un modo distinto, porque el cliente en general no admite, en algunos casos están cerrados, entonces hay que encontrar el momento y cómo actuar. En otros casos no te admite que vayan 2 personas, quiere una sola persona. Y lo que eran inspecciones presenciales pasan a ser a veces hasta inspecciones del tipo virtual, a través del técnico que está en campo, en donde lo tenés que apoyar y lo tenés que ayudar para que resuelva cosas que a lo mejor no podría resolver solo. La verdad que está cambiando la forma, y yo sé que también en las últimas NFPA esto ha sido habilitado de alguna manera, en el sentido de poder trabajar con telemetría o poder hacer ensayos a distancias o controles a distancia. Eso creo que tú, si nos ayudas un poquito con eso, ¿cuáles son las novedades que nos da la NFPA para hacer, digamos, un control de los sistemas a distancia a través de las redes, ¿no es cierto? Sí, básicamente el NFPA 20, la última edición, 2019, precisamente empieza a hablar acepta que la parte de telemetría a través con una convergencia entre lo que son los sistemas de automatización y control junto con la parte de los sistemas de protección contra incendio. En esta parte hay un capítulo, en el capítulo 10, donde viene todo lo que es el control de las bombas, y después viene un anexo, que es el anexo C, donde vienen todos los ejemplos de todos los tipos de bombas que se usan en protección contra incendio, no nada más para los sistemas de sprinkler, sino también para los sistemas de diluvio y los sistemas de preacción. Y ahí permite hacer control remoto, digamos, y poder llevar un récord electrónico a través de una conexión a Internet, ya sea en el mismo edificio o en forma remota a través de, digamos, de una central de monitoreo o de un enlace vía una red extendida de comunicaciones. Eduardo, Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me meto un poquito ahí a la conversación. Yo creo que mucho de lo que nosotros seguramente en un café hablaríamos es qué está pasando con los sistemas contra incendios de los edificios, de las plantas, bajo la condición en la cual no podemos ni siquiera entrar. Muchos de los administradores de edificios simplemente cerraron la puerta y no dejan entrar sino a los celadores. En algunas plantas, cuando no son de la industria alimenticia o de servicios esenciales, simplemente no se puede entrar. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, y que quizás sea parte de este café que nos estamos tomando, es ¿cuáles serían esos sistemas contra incendios? Sí o sí debemos hacerle acción, prueba o mantenimiento. Y aquí yo los invitaría, a los 3 que estamos en este café y a los que nos acompañan, que revisemos un concepto clave que trae NFPA 25 en el capítulo 3.
específicamente en la sección 371, que es frecuencias. Si ustedes tienen a la mano la norma NFPA 25 y se van a frecuencias, van a encontrar que tenemos distintas definiciones de frecuencias. Tenemos definición para frecuencia semanal, frecuencia mensual, frecuencia trimestral, semestral, anual e incluso cada 3 años. Pero esa definición de frecuencias tiene unos deltas. Estos deltas es, por ejemplo, una frecuencia trimestral, según el NFPA 25, es una actividad que se hace con un mínimo de 2 meses o un máximo de 4 meses. Correcto. Una frecuencia semestral es una actividad que se hace en un mínimo de 4 meses y en un máximo de 8 meses. Básicamente todos nuestros países ya van a cumplir 2 meses de cuarentena, 2 meses de estar encerrados. Así es. ¿Qué significa? Que ya en este momento muchas de las actividades que teóricamente tenían que haberse hechos, bien sea trimestral o semestral, ya están cumpliendo máximo plazo o ese tiempo de definición que nos da la norma. Lo cual viene para el siguiente Sorbo de Café es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a convencer a los clientes? ¿Cómo vamos a convencer a los dueños de edificios, a los señores de las plantas que nos permitan ingresar? Porque no solamente es el concepto normativo, y recordemos que el propósito del comité de NFPA 25 particularmente no es que tengamos trabajo los que hacemos inspección, prueba y mantenimiento, sino es asegurar que los sistemas contra incendio funcionen en caso de un incendio. Entonces, quisiera proponerles que este primer tema que discutamos sea cuáles son los sistemas que sí o sí deberíamos hacerles inspección, prueba y o mantenimiento. ¿Cuáles creen ustedes? Para mí, perdón. No, adelante, Eduardo. Sí. Para mí, Javier, yo creo que los más importantes son los sistemas de prevención de incendios. O sea, son la parte de lo que son los sistemas de extinción de incendios. El sistema de rociadores tendría que estar inspeccionado y que es el que realmente va a controlar los incendios, ¿no? El sistema de detección de incendio en sí, si está, digamos, si están en términos generales un sistema inteligente, normalmente se va autocompensando y te va avisando si requiere hacer un mantenimiento correctivo o preventivo, digamos, de limpieza de detectores, te lo va diciendo, y normalmente son periodos largos, son de 6 meses por lo menos, digamos, lo que te dan. Pero en un sistema de rociadores automáticos es crítico la operación de una bomba, que es las válvulas cerradas, etcétera. Eso es totalmente crítico, ¿no? No sé tu opinión, Luis. Acá me gustaría marcar 2 aspectos, el aspecto técnico y también el aspecto legal, ¿no? O sea, tenemos un aspecto técnico que de algún modo lo podríamos, estudiar en función de la criticidad de cada uno de los elementos y, digamos, como tenemos que cambiar la frecuencia de algún modo, como explica Javier y que estoy de acuerdo con ello, un modo sería basarse en las estadísticas propias, porque, bueno, no tenemos estadísticas globales, pero en las estadísticas propias por lo menos, o las locales, que donde los especialistas ya sabemos cuáles son las cosas más susceptibles de falla y poner el ojo en eso. Ahora, no podemos dejar de ver el aspecto legal, que independientemente de lo técnico, hay un aspecto legal en donde digamos, los que hacemos el mantenimiento somos responsables de que ese sistema a la hora de funcionar no falle, porque si bien la pandemia ha cambiado muchas cosas, las responsabilidades legales empiezan a ser, no han sido canceladas, o sea que tanto el propietario del local como nosotros cuando hacemos el mantenimiento nos convertimos en de algún modo socios del problema y socios de la solución. Así que la solución me parece que pasa, por lo menos por ahora, en hacerle entender al propietario de que hay cosas que sí o sí hay que hacer, por un lado, y por el otro lado, hacer un estudio de criticidad. Y, por ejemplo, el sistema de bombeo sí o sí tiene que tener una prueba semanal, porque si no, estamos realmente muy mal. ¿Y por qué? Porque estadísticamente sabemos que es el corazón del sistema en cuanto a sprinkler, como nombrabas de sprinkler, y es un sistema que a la hora que tenga que funcionar tiene que hacerlo sin ninguna duda. Por eso
Acá, digo, por un lado lo técnico, estudiar la criticidad, evaluarla, de algún modo afectar a lo mejor las frecuencias de determinados controles, sin poner en riesgo el sistema, y por el otro lado, no dejar de ver y hacerle ver al cliente que tenemos una responsabilidad legal y una responsabilidad por las vidas, porque por más que algún edificio normalmente nunca está totalmente vacío, ¿no? O sea que el riesgo de incendio es latente y al revés, a lo mejor con menos gente que esté viendo o controlando hay más riesgo. No sé, Javier, ¿qué opinás de esta diversidad de temas, ¿no? Yo invitaría y a los tres y por supuesto a toda la gentil audiencia que tenemos a que tengamos en cuenta al menos los siguientes aspectos a razón de lo que hemos discutido. Primero, el sistema de bombeo contra incendios sí o sí hay que inspeccionarlo y hay que probarlo. Si las bombas son con motor diésel, al menos deberíamos encenderlas una vez por semana. Ahora, ya cada uno se preguntará si las personas en los edificios o en las plantas tienen la capacidad de hacerlo. Si las bombas son con motor eléctrico, y asumiendo y entendiendo lo que tú dices, Luis, quizás pudiéramos extender ese plazo hasta una vez por mes. Por supuesto, eso tiene unos requisitos que establece la misma norma en FPA 25, pero más allá de la norma, el sistema de bombeo contra incendios sí o sí deberíamos hoy, después de un mes y medio o 2 meses, tener absoluta certeza de que esté operativo en automático. Correcto. Deberíamos invitar a los celadores a que vayan con su celular y así sea por videoconferencia, guiarlos a que prendan la bomba contra incendio. Otro aspecto que también es normativo es el tanque de agua. Resulta que en FPA 25 indica que el tanque de agua debe inspeccionarse mensualmente y esa inspección es verificar el nivel del tanque si el tanque no tiene medidor de nivel. Y creo, con mucho riesgo de equivocarme, que la mayoría de los sistemas de protección contra incendio tienen tanque de agua, pero no tienen medidor de nivel controlado, es decir, supervisado remotamente. Probablemente tienen una boya donde se indica la medición o la altura del tanque, pero esa señal no lleva comunicación a otra parte. De acuerdo con NFPA 25, esa inspección deberíamos hacerla una vez por mes. Ya han pasado 2 meses. ¿Cuántos de nuestros edificios y nuestras plantas han verificado que el tanque de agua sí tenga agua? Ese sería otro punto que yo invitaría a revisar. Y no sé si ustedes están de acuerdo. El tercer punto, y ya lo mencionaron Eduardo y Luis, es las válvulas de los sistemas, las válvulas de control. Llámense válvulas de sistemas de rociadores, válvulas de succión y descarga de las bombas contra incendio o válvulas de la red general. Recordemos que el NFPA 25 nos indica que dependiendo cómo se encuentra la válvula asegurada en posición abierta, si tiene una cadena y un candado, si tiene un supervisor eléctrico, si ese supervisor eléctrico tiene una señal o alguna supervisión remota, tenemos una frecuencia. Pero usualmente nuestros sistemas tienen supervisión eléctrica, los mejores, ¿no? Y la frecuencia es trimestral. Sí. Ya casi, si no es que ya, deberíamos tener una inspección. La ventaja de esta actividad del tanque y de las válvulas es que realmente esa la podríamos hacer por una videollamada, con alguien que vaya con un celular o explicándole al celador o al de mantenimiento. Esa es, a mí la que más me preocupa es la de la bomba contra incendio. No sé ustedes qué opinan, porque el encendido de una bomba contra incendio no solamente es esperar que baje la presión y que prenda, sino hay una serie de parámetros que pueden ser delicados y que pudieran llegar a dañar incluso la bomba si se prende en condiciones equivocadas. Totalmente de acuerdo. La parte del sistema de bombeo es lo más crítico. Digamos, por obligación, en NFPA nos pide que todos los sistemas de rociadores tengan un panel de control donde esté, o los sistemas condicionados que esté supervisado, ¿no? En términos generales, sí se llega a hacer, aquí en México, por lo menos, en lo que son, donde hay es muy común que el sistema de detección de incendio esté supervisando al sistema de rociadores automáticos y en donde se estén monitoreando las condiciones vitales, tanto digamos, hay formas de hacerlo, digamos, hay veces que nada más tienen alarmas y fallas en los cuartos de bomba, pero en sí los sistemas más completos sí viene la supervisión de las válvulas en forma electrónica, a través de los sensores de posición de válvula, viene la parte de los tableros de las bombas contra incendios y se piden
cuando se construye el sistema, que vengan con los relays y los contactos auxiliares para tener el mismo centro de diagnóstico que tendrías en un motor diésel, por ejemplo, el falla del precalentador, el nivel de agua, alto y bajo nivel de agua, la parte de falla de baterías, etcétera, etcétera. Eso normalmente se monitorea y ahí bastaría con hacer una llamada, digamos, el guardia se presente, vaya al centro de control, en el tablero vea que no hay ninguna de estas alarmas anunciadas y con eso bastaría tener la inspección, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, la parte más crítica es el sistema de bombeo. Sí, adelante, Luis. No, digo que es correcto lo que decía Javier, que nosotros, uno de los puntos que muchas veces y en un porcentaje muy alto no está monitoreado y es realmente un punto muy crítico, es el tanque de agua, aunque parezca elemental. Muchos no tienen alarma y sí o sí la tienen que tener y dependen de una revisión visual que realmente digamos, hace falta que vaya una persona a verlo, mientras que si hubiera una alarma la tendríamos ya hasta en forma remota. Por supuesto que todo tiene que estar monitoreado y un panel que nos dé alarma. Lo que estamos sugiriendo también a los clientes, a los que no lo tienen, es un monitoreo a distancia, ¿no es cierto? Así poner es. un Contact ID, un modo remoto o si no a través de un LAN, que comunique con un centro de control y que nos permita tener alarma y actuar en emergencia y actuar en consecuencia. No sé, Javier, ¿qué opinas de esto? Pero creo que es algo que sí lo debemos tener, ¿no? Si me permiten interrumpir un poquito, quería avisarle a todos los participantes que por vía del chat tenemos unas encuestas para que puedan responder y que puedan realizar, que pueden ingresar a una página web indicada con un código y ayudarnos un poco a esclarecer algún poco de las respuestas que tienen que ver particularmente con esta charla y con otras en general. Uno de los otros temas, ejes temáticos que habíamos elegido también como para darle un poco de diversidad a los temas, era justamente en el tema de la pandemia que estamos viviendo, no hablar obviamente sobre temas de salud, primero porque lo escuchamos en todos los medios y no es nuestra área de experticia, pero algo que preocupa y mucho es cómo están acondicionados todos estos nuevos centros hospitalarios, móviles en algunos casos, donde salones de clubes deportivos, o en otros casos en contenedores, o en lugares donde no estaba preparada para una gran cantidad de emergencias o de camas o de público, los riesgos que implican en protección contra incendios, que mucho no se ha escuchado, sino que a veces vemos, tenemos 500 camas acá, hemos puesto 1000 camas en otro lado. ¿Cómo consideran ustedes o cómo lo están viendo en sus lugares de residencia o cómo nos podrían orientar un poco con respecto a la normativa de cómo se debería estar tratando ese caso en especial? No sé si quedó clara un poquito cuál es mi pregunta. Sí, Walter, yo sin embargo quisiera devolverme un poquito solamente para cerrar el primer tema. Sí. Claro, perfecto. Yo creo que lo que en este momento, una vez terminemos este café, sería la recomendación para todo el amable público, es que levante el teléfono, si tiene algún compromiso con instalaciones de sistemas de protección contra incendio en plantas o edificios, e invite a que el celador o el señor de mantenimiento se vaya con el celular y al menos le hagan una revisión a que el sistema de bombeo contra incendio tiene el switch en automático y que el tanque tiene agua. Ahora, sí o sí hay que buscar la forma de ir a prender la bomba contra incendio. Creo que eso es clave. Hay que buscarla, ¿cómo? No sé. O entrenar a las personas en el edificio o en la planta. Así es, o asesorarlos remotamente, ¿no? Asesorarlos remotamente. Creo que esa es una solución. Y con respecto a esto, ya para cerrar también, Walter, efectivamente la normativa ha venido avanzando en línea con los desarrollos tecnológicos. Y ya hoy día muchos sistemas se pueden monitorear remotamente. Pero eso no quiere decir que no haya necesidad de hacer actividades en sitio. Así es. Como por ejemplo en el tema de las bombas contra incendio. Efectivamente se puede remotamente verificar que la bomba incendió.
pero la actividad de inspección semanal y encendido semanal se tiene que hacer con alguien en sitio. Así es. Y la preocupación principal es que esa actividad pueda llegar a generar un daño en el equipo del sistema de protección contra incendio. Que además sabemos que la bomba contra incendio usualmente es algo que cuesta mucho dinero, ¿no? Así es. Ahora sí, el siguiente. Sí, aquí para cerrar, digamos, aquí también es donde lo que vuelve crítico es también todos los ahorros que se tuvieron, digamos, muchas veces en la parte de los concursos, donde van eliminando un montón de cosas. Aquí es donde se vuelve crítico, ¿no? Porque si tuviéramos realmente los sistemas bien diseñados, bien construidos y con todos los elementos de medición de niveles, supervisión de bombas, supervisión de válvulas, etcétera, y que además los tuviéramos reportados a través de un sistema de monitoreo a la central de monitoreo, pues esto nos facilitaría muchísimas cosas y nos quitaría muchos dolores de cabeza, tanto a nosotros como a las autoridades competentes, que en este caso, en muchos casos, es las centrales de bomberos, ¿no? Yo a lo largo de mi vida siempre les he dicho a los bomberos que son pobres porque quieren, porque si invirtieran las autoridades en los cuarteles de bomberos a ponerles las estaciones de monitoreo, ahí la validación de los sistemas de contraincendio para dar las licencias de operación sería prácticamente automático, ¿no? Entonces, aquí es donde muchas veces los ahorros son mal entendidos, ¿no? Eso es lo que quisiera yo comentar. Básicamente yo creo que nos tenemos que reinventar, y reinventar significa readaptarnos a esta situación, y de esto vamos a salir, pero vamos a salir fortalecidos en el sentido que estamos encontrando que los sistemas por sí mismos podrían funcionar con todos los controles que realmente están al alcance de la mano y de la tecnología, pero que no los venimos usando porque los reemplazamos con el ser humano que va a controlar. Por ejemplo, hoy un detector de flujo se puede controlar y se puede probar sin necesidad de que vaya una persona a abrir una canilla o abrir una válvula o hacer un flujo o un drenaje. Hoy un detector de flujo ya tienen servomotores que autocontrolan y reportan su estado. Pero bueno, obviamente que puede ser que el costo sea mayor, pero si uno piensa en la ventaja, claro, en la ventaja que significa eso, o sea, que nos vamos a tener que robotizar o tecnificar. Ahora, yendo al punto que planteaba Walter y que es realmente preocupante, por lo menos en Argentina, y por ahí nos comentan qué pasa ahí, acá se han improvisado por todos lados hospitales improvisados, que están en un gimnasio o en un lugar que realmente no está acondicionado para tener enfermos. Ponen camas en un lugar y no hay control, no hay... se debería estar pensando en que cambia el tipo de riesgo. Tengo muchos seres humanos puestos ahí y cualquier principio de incendio a lo mejor podría acabar con gran parte de ellos. Con lo cual sí tendríamos que de algún modo poner un poco en aviso de que esta situación no está bien. Y bueno, una medida sería hacer algunas instalaciones, aunque sean provisorias, pero que nos permitan detectar tempranamente cualquier principio de incendio o combustión, y eso no es difícil de hacer, no es una cosa muy complicada, así como podemos montar un hospital rápidamente y vamos a tener a lo mejor cientos de personas en un área abierta, bueno, tenemos que pensar que cualquier principio de incendio ahí sería letal, y no se puede dejar de ver este gran riesgo, y que algo hay que hacer. Por lo menos acá está ocurriendo eso en Argentina, no sé qué pasa en los otros países. En México está sucediendo lo mismo. Es, digamos, el centro de exposiciones donde normalmente se lleva a cabo la Exposeguridad, que es una de las más grandes en Latinoamérica, si no es que es la más grande. Ahí se reconfiguró para ser un centro hospitalario para atención al COVID. Ahora, aquí nos tendríamos que ir un poquito más atrás y darles el voto de confianza. Esperemos que los peritos en instalaciones eléctricas hayan tomado en consideración toda esta carga extra que es lo que está entrando, digamos, en todo el aparato médico y toda la parte de instalación eléctrica, que es, digamos, en términos generales, es la causa principal de los incendios, ¿no? Si está bien hecho el sistema eléctrico, tenemos digamos, un plus de que
o reducimos la tasa de incidencia de incendios, ¿no? Obviamente, en este momento, que yo sepa, no se están haciendo instalaciones provisionales de detección de incendios, sino lo que tenían el galpón es lo que se sigue teniendo. Pero sí, por lo menos tendrían que estar mucho más atentos a cualquier condición de este, ¿no? De este tipo. En Colombia, igual que en México, se están utilizando los recintos feriales, los de exposición, para hacer acomodaciones temporales de hospitales, previendo una posible demanda máxima de camas de hospital, ¿no? Que entiendo esa es una de las razones por las cuales estamos en cuarentena, tratando de disminuir la velocidad de propagación de este virus que nos tiene en casa. Pero estoy completamente seguro que ninguno de estas instalaciones provisionales contemplaron el aspecto de protección contra incendio y, aún más delicado, el aspecto de seguridad humana. Creo que ahí hay una condición muy seria. Cuando estos recintos feriales se construyen, se hacen con conceptos de seguridad humana para una población X que va a estar en una feria. Pero los conceptos de seguridad humana para una población que puede estar en cama porque está enferma, pues tienen una connotación completamente distinta. Totalmente. Casi que eso implicaría que esos recintos no pudieran utilizarse para esas condiciones específicas. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, eso hay que analizarlo con mucho más criterio, hay que analizar la normativa aplicable, en este caso pues tendríamos que analizar NFPA 101, pero sí estoy seguro, por alguna información que he recibido, que la distribución o la intención, que es una muy buena intención, es llenar de camas los recintos que son abiertos. Y es perfectamente válido. Pero la condición de pasillos, de distancias de recorrido, de separaciones de incendio, estoy absolutamente seguro que no se han planteado, porque construir un muro para dividir esos recintos no va a pasar, ni no se va a hacer, ni se haría a la velocidad en que se ponen las camas. Eso es un tema absolutamente delicado. Afortunadamente, por lo menos acá en Colombia, todavía no ha habido la necesidad, y ojalá que no haya la necesidad de usarlo. Coincidencialmente, de pronto Walter nos puede apoyar hace unas 2 semanas. NFPA en la revista sacó un artículo sobre cuáles eran las condiciones mínimas que debían tener los sitios que se estaban acomodando temporalmente como áreas para atención de personas enfermas. Y era clarísimo, o por lo menos es claro, a la luz de la normativa y a la luz de NFPA, que esos recintos deben cumplir los mismos requisitos que cumple una instalación de cuidado de la salud. No hay una condición particular, porque igual como puede haber un incendio en un hospital, construido como hospital, puede haber un incendio en una instalación temporal, con el agravante de que no está diseñado para eso. Sí. Acá en México, por ejemplo, la experiencia en el centro Banamex, sí se hizo un proyecto en donde o sea, si bien no están los sistemas de protección en cuanto a detección de incendio y rociadores, todo esto, sí el galpón tiene, digamos, todos esos sistemas. Lo que sí se están respetando son los pasillos y se hicieron, digamos, una serie de mamparas para ir separando los cuartos de encamados, digamos. O sea, sí estaba realmente muy bien hecho. Pero sí, totalmente de acuerdo que para esta emergencia, pues, primero no estábamos preparados como humanidad para esto, y pues hay que tener un criterio también amplio, digamos, en el sentido de que primero está ahorita como prioridad mundial es salvar la vida de los pacientes, ¿no? Obviamente el riesgo de los incendios existe, pero yo sí pienso que, digamos, la parte más crítica está en la parte de electricidad, de que no se vayan a sobrecargar los circuitos, que eso se haya hecho con una inspección y una revisión previa a todas estas instalaciones, porque si no, ahí sí sería extremadamente crítico. Bueno, con respecto a esta temática, ¿no? O sea, es clarísimo que serían poco frecuentes tal vez incidentes en este tipo de instalaciones, pero el impacto sería realmente... Sería brutal. Sería brutal, exactamente. Y estaríamos tal vez ya no solamente hablando de un problema de la pandemia en sí, sino de los daños que podría ocasionar una situación así. Javier justamente mencionaba a NFPA como referente, y era algo que quisiera que quizás podamos en este tramo final referir un poquito a la normativa, ¿no? Porque si bien hay
tenemos el problema, no digo que tenemos la solución, pero tenemos vías como para de alguna manera poder hacer que el daño sea menor, que podemos hablar o que podemos comentarle a nuestra audiencia con respecto a la normativa. Evidentemente NFPA es principal referencia. Justamente también quería reforzar la idea que dice Javier con respecto a la edición del journal en español, donde está esta nota, donde por supuesto pueden a través de ingresar a las páginas de NFPA disponibles en español, y la lectura es absolutamente gratuita y lo pueden hacer. Y bueno, quizás ir de alguna manera completando la idea, llevando todo el tema al área de la normativa vigente. Tal vez un poco local, que es cómo más o menos se maneja en cada uno de los países, y después las referencias internacionales. Bueno, acá en México pues están las leyes de protección civil, que digamos que es lo que regula toda esta parte, donde hay una norma oficial mexicana, la NOM 002, que es la seguridad en los recintos de trabajo, que abarca pues prácticamente a todos los lugares donde haya trabajadores. O sea, puede ser desde una instalación en una casa hasta totalmente industrial, ¿no? Y esa normativa pues hace referencia a normas NFPA en la parte de detección de incendio, en la NFPA 72, a la parte de la normativa eléctrica en el NFPA 70, al 13, al 25, al 20, etcétera, que es más o menos como está normado. Ahora bien, en este momento acá en México ya se habla de ir liberando la parte de los municipios y de acuerdo a la incidencia o a los récords que se van teniendo, de que ya se va superando la pandemia en algunos municipios, y se piensan ya a partir de la próxima semana ir empezando a abrir algunas, industrias que ya no se consideran esenciales, ¿no? Sino ya por ejemplo, está por entrar a funcionar todas las plantas relacionadas con la industria automotriz. Y aquí habría que tener conciencia, digamos, que esto es como cuando ha habido los terremotos acá en México, que normalmente se evacúan los edificios y luego viene un peritaje hacia los edificios por la parte de protección civil para revisar si están en condiciones de operación. Yo creo que eso se debería hacer sistemáticamente con los sistemas contra incendio. A partir de que se vuelva a la normalidad, se tendría que ir inspeccionando, y yo creo que sería, antes de darles la luz verde de poder ir entrando en operación, yo creo que sería esencialmente necesario inspeccionar los edificios y ver si realmente los sistemas están funcionando o no están funcionando. No sé cuál sea la opinión de ustedes, Luis y Javier. A ver, yo te puedo comentar acá en Argentina, obviamente que las normas de NFPA no son tan ley como dices tú en México. Tenemos una agencia que controla, se llama Agencia Gubernamental de Control, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta agencia sabemos que ha reducido su control en esta época justamente por la pandemia. Con lo cual queda mucho en la propiedad de quien hace el mantenimiento y del propietario, que los sistemas se mantengan. Con respecto al cambio de funcionamiento de las áreas, ahí sí se ve un problema grande, en donde áreas que no tienen la posibilidad de una evacuación rápida, estén en algún momento llenas de gente enferma o con mucho personal que no se pueda desplazar por sí mismo. Y ahí creo que es necesario que se preparen planes de evacuación, por ejemplo, para esas situaciones que no han sido contempladas, ¿no? Así que, bueno, en Argentina en eso está bastante precario y se debe trabajar. Bueno, en Colombia nosotros tenemos leyes para todo, creo que como en todos los países, ¿no? Y en el tema de incendios también tenemos reglamentos. Sin embargo, afortunadamente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista profesional, la normativa más aplicable es la normativa NFPA. Y para el caso específico que en este momento nos ocupa, creo que es fundamental que las personas que participen en proyectos que incluyan o impliquen el uso de recintos para
atención hospitalaria temporal deberían al menos revisar los requisitos que establece el Código de Seguridad Humana y el Código 1 frente a divisiones constructivas. Ahora, con respecto a qué va a pasar cuando todo esto comience a normalizarse, pues podría ser una buena oportunidad para retomar una norma que es muy joven, pero quizás reúne conceptualmente todas las normas, por lo menos las NFPA, que es la norma NFPA 3. Y sería el momento para que nosotros revisemos el capítulo de retrocomisionamiento, que nos indica cómo nosotros deberíamos verificar el funcionamiento de los sistemas de protección contra incendio de nuestros edificios. E incluso, si quisiéramos utilizar un sitio actualmente que es un gimnasio y lo queremos utilizar para un hospital temporal, pues podríamos irnos a ese capítulo para comenzar a hacernos preguntas de si ese sitio sirve o no sirve en función de protección contra incendio. Ahora, Eduardo tiene razón, en este momento las autoridades creo que lo menos que están pensando es en la protección contra incendios de esos sitios. Pero eso no significa que lo dejemos a un lado. Claro. Significa que deberíamos trabajar en conjunto. Eso, por supuesto, es el deseo, ¿no? Eso es hablar con el deseo. Pero al final los profesionales que están participando en este café seguramente tienen la posibilidad de comentar con sus pares y si en un momento dado llegan a participar en estos proyectos, levantar la mano y decir, hombre, ya se revisaron las vías de evacuación, ya se verificó que sí es seguro el sitio, o estamos simplemente abriendo un hueco para tapar otro. Así es. Lo cual es delicado, ¿no? Y Walter, quizás ahí te invitaría a que analizáramos otro aspecto, y es qué está pasando con las condiciones actuales de la necesidad de que en nuestras casas tengamos que tener almacenamiento de alcohol. Exacto. Que tengamos que tener telas para fabricar tapabocas o uniformes especiales o una serie de cosas. Y no solamente en nuestras casas, sino que está pasando en las fábricas que estaban dedicadas a hacer una actividad y ahora se dedican a hacer otra por efecto de la pandemia. La pregunta sería, ¿será que los sistemas contra incendio de estas instalaciones fueron pensadas para esos materiales? No, y la otra es, en ese momento que, digamos, la parte del home office, en un departamentito, muchas veces están conviviendo 3, 4, 5, 6 computadoras al mismo tiempo, y no necesariamente los sistemas eléctricos están preparados para esto, ¿no? Y es un riesgo enorme. Digamos, en términos generales, la peor protección que tenemos en toda Latinoamérica es en las casas y en los edificios habitacionales, que realmente todo el mundo se va con la idea de los dwelling units, que es, digamos, lugares donde hay dormitorio, y básicamente con poner un detector fuera de las habitaciones y, si acaso, nada más para taparle el ojo al macho, ¿no? Pero en realidad existe el mismo riesgo en un edificio de vivienda que en un edificio de oficinas, y eso tendríamos que cambiarlo porque esta tendencia del home office llegó para quedarse. La pregunta, que pena, Eduardo, es, de todos los que están en esta reunión, ¿cuántos tienen detectores en su casa? Al menos detectores. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos le han hecho la prueba mensual si es un detector de batería o que trabaja con batería? Y como no hemos salido hace días, ¿cuántos conocemos exactamente la vía de evacuación? ¿Será que las puertas del edificio están sirviendo bien? Las puertas de la escalera sí la hay, ¿no? Porque en muchos casos no tenemos vías de evacuación. Es decir, eso es, creo que uno de los temas más delicados de lo que está ocurriendo. Y eso reinventa, siguiendo las palabras de Luis, nos hace reinventarnos. Y eso, ¿saben en qué debería terminar? Desde mi óptica, en que de aquí en adelante, frente a la posibilidad absolutamente latente de que se vuelvan a presentar estas situaciones, las edificaciones de vivienda deberían tener las mismas exigencias de protección contra incendio que las plantas industriales o los edificios de oficina o los hoteles. Porque hoy día realmente estamos pasando mucho más tiempo en nuestras casas que en otra parte. Y esto se puede repetir. Este tipo de situaciones se pueden repetir. De tal suerte que tenemos que invitarnos como usuarios e invitar, por supuesto, a los desarrolladores de proyectos a que piensen que los edificios de vivienda donde vamos a tener nuestras casas deben estar absolutamente protegidos. Ya no deberían haber
condiciones particulares porque son edificios de vivienda. Deben tener las mismas condiciones que un hotel. Totalmente de acuerdo. Les quería comentar que hay gente que nos está viendo, y quería agradecer a Norberto Yardebuller, que me acota que en los sistemas UFU, que son las unidades febriles de urgencia que se están montando acá en Argentina, por lo menos no sé si en todos, pero en algunos cuentan con detectores de humo autónomos y extintores, que sería lo básico. Y por otro lado me acotan que el tema de, por ejemplo, en un predio muy grande, Tecnópolis, hay 2.500 camas, y eso realmente es un volumen muy extenso, y preparar un plan de evacuación para un área abierta con tantas camas debe ser realmente muy, no digo imposible, pero en el tiempo que se pusieron las camas no creo que hayan armado lo que todo eso necesita. Pero bueno, son situaciones bastante complejas que hay que enfrentar, y que tenemos que estar atentos no solo a cubrir lo médico, sino también la seguridad humana. Sí, y hay que tomar en cuenta que digamos, todo lo que es la parte de hospitales tiene normas muy precisas para este uso, ¿no? Digamos, la evacuación es todo un tema en un centro hospitalario, donde realmente la evacuación normalmente se hace horizontalmente, no se puede pasar pacientes de un piso a otro, y tienen que existir áreas de refugio, etcétera, y no creo que se estén tomando en cuenta todas estas condiciones. Aquí hay un tema que también, digamos, en nuestros países latinoamericanos, bueno, dependiendo del grado de desarrollo, pero en muchas de las cosas que se hacen provisionalmente, se quedan muchas veces permanentes para siempre, ¿no? O sea, que agarran un edificio, dijeron, lo improvisamos como hospital, y ahora, terminando la pandemia, pues ya se quedó como hospital público-privado, y no se revisa absolutamente nada. Entonces, yo lo que creo es que todas estas instalaciones, una vez que pase la pandemia, si se van a quedar a hacer instalaciones permanentes, hay que revisarlas, pero ahora sí que con lupa, para que cumplan todas las especificaciones. Ese es un Bueno, buen amigos, punto. estamos llegando ya casi a los 50 y tantos minutos de charla. Interesantísimo todo lo que se ha estado diciendo y exponiendo aquí. Lo hemos visto en la cantidad de participantes que ha ido siempre creciendo. Pues evidentemente eso demuestra que el interés sobre los temas que ustedes estaban tratando. Bueno, me gustaría, si les parece bien, ir haciendo un resumen o cuál es su conclusión de lo hablado, de lo escuchado, para poder ir dando un cierre a este primer café virtual. Recordamos también que hemos realizado una encuesta que la tienen en el chat para poder ingresar. De todas maneras, si no lo resolvemos ahora, queremos aclarar que los resultados los vamos a poner en una placa al final, pero de todas maneras los vamos a publicar en nuestros medios disponibles para que poder observar un poquito cuál es la opinión de nuestros participantes, y también de alguna manera ver cómo vamos a seguir hacia adelante. La idea es cómo ven esto a futuro, cómo ven lo próximo, lo inmediato, y un cierre de cada uno de ustedes por los temas que hemos tocado. Fundamentalmente quiero, antes que terminemos, agradecerles profundamente el apoyo, el tiempo, porque no solamente es este momento, sino otros momentos anteriores que hemos compartido junto a nuestros tres amigos panelistas. Eduardo Guiluz, ingeniero mexicano, muchísimas gracias. Luis Barbatelli, amigo argentino, también muchísimas gracias. Javier Sotelo de Colombia, muchísimas gracias por este tiempo que nos han dado, por toda su experiencia y haberla compartido con nosotros. Su cierre lo dejamos en su tiempo para hacer una conclusión sobre lo que hemos escuchado hoy. Bueno, como conclusión podríamos tener que la parte de los sistemas de protección contra incendio tienen la parte de los mantenimientos preventivos y los mantenimientos correctivos. La parte de los mantenimientos preventivos fue básicamente de lo que estuvimos hablando, en donde pues hay que cumplir las rutinas, y ahora sí que en el momento que volvamos a la normalidad, cerciorarnos que todas esas rutinas se estén haciendo y ponerlas al día, ¿no? Y prepararnos para que a futuro, yo creo que esto vamos a tener que
aprovechar la tecnología existente para modernizar las instalaciones para poder tener contemplados estos escenarios que muchas veces no se habían contemplado. Y en la parte de futuros, digamos, yo siento que la parte esta de las oficinas home office es un concepto que llegó para quedarse, que básicamente se va a reducir los espacios de oficinas donde con alta concentración de gente y la mayoría de los trabajos que se puedan hacer fuera del área de trabajo se van a hacer en casa. Y como dijo Javier, cambiar los reglamentos de construcción en todos los países y revisar todas las normativas para darle el mismo tratamiento a los edificios de vivienda que a los edificios comerciales. Esa es mi conclusión. A ver, básicamente creo que tenemos normas internacionales como la NFPA que nos dan un camino y las tenemos que aprovechar. Acá localmente también se puede trabajar y se ha trabajado en algunas normativas como la IRAM, la 3546, y tenemos que tomarnos de eso, pero también tomarnos de la robotización o digitalización de los sistemas, de modo tal que podamos controlar a distancia mejor y más los sistemas. O sea, no alcanza quedarnos con la visita del técnico una vez por mes, sino tener un control exhaustivo que ya las normas lo están marcando y lo están habilitando y la tecnología nos lo permite. Con lo cual creo que esta situación de COVID nos ha marcado que el home office es posible y hay que hacerlo, nos ha marcado que estos cafés virtuales son posibles y nos nutren a todos, así que esto de reinventarnos, como usé la palabra antes, creo que es la clave y buscar cada vez mejorar y cada vez hacer las cosas mejor. Tenemos mucha tecnología atrás que nos sirve para esto y hay que implementarla. Y tenemos mucha gente que ha trabajado en normativas y esas normas están también para aplicarlas y quedarse. En cada país tenemos un camino también seguramente muy largo por hacer, mucha escuela, mucho aprendizaje, y ya que podemos marcar un camino, creo que ese es el mensaje y tenemos que hacerlo. Es una herramienta que nos sirve a todos y bueno, qué bueno que la estemos usando. Bueno, Walter, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Eduardo, Luis, ha sido un verdadero honor, y a todos los participantes, muchísimas gracias por escucharnos. Yo básicamente concluiría con dos cosas. La primera es que cuando nos levantemos de esta reunión, hagamos un pequeño resumen de cuáles serían los sistemas claves que deben estar funcionando en este momento. Y si es necesario, levantemos el teléfono y llamemos a cada uno de los administradores de los edificios, a los jefes de mantenimiento, y les pidamos, por favor, que nos aseguren que hay agua en el tanque y que las bombas contra incendio están funcionando. Y por supuesto, asegurar que las válvulas estén abiertas. Y en segundo lugar, creo que todo esto nos enseña que el mundo ya nos va a cambiar, y también filosóficamente incluso nos puede ayudar a cambiar, que no solamente debemos preocuparnos nosotros por aprender sobre protección contra incendio. Creo que filosóficamente también tenemos que llevar a que los usuarios aprendan, y no que aprendan de ingeniería de incendios, sino que aprendan la importancia de la protección contra incendio, para que ellos mismos exijan que sus viviendas, sus oficinas, los centros comerciales, cualquier sitio que visiten, esté protegido. Pero necesitamos educación, esto va a cambiar, esto filosóficamente nos tiene que cambiar. Y afortunadamente nos permite también identificar que la tecnología realmente la estábamos subutilizando. Podemos estar más tiempo en casa, de manera segura y tranquila, sin necesidad de ir tantas veces a la oficina. Eso sí es algo bueno, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, a ustedes tres fundamentalmente por su tiempo y su participación, a todos los amigos que nos han acompañado hoy. En este momento estamos compartiendo en placa una parte de la encuesta que hemos estado realizando hoy. La vamos a dejar un tiempo más en menti.com, ahí pueden acceder a esta encuesta. La vamos a dejar un tiempito más en pantalla para quien quiera seguirla contestando. Y de todas maneras, vamos a hacer un informe en Final Safety Report
sobre los temas, la temática, un poco del resumen de lo que hemos visto hoy, y vamos también a expresar los resultados de la encuesta. Fire and Safety Report es un medio nuevo, que tiene muy poquito tiempo, está hecho con mucho esmero, y fundamentalmente nos estamos apoyando en profesionales como Eduardo, como Luis, como Javier y tantos otros para que nos puedan colaborar y nos puedan compartir y llevar un poco más de conocimiento, como decía Javier recién, no transformarnos en ingenieros en protección contra incendios, sino en tener también un poco de idea general para poder exigir en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de atención, en nuestros lugares de reclutamiento, cuáles son las medidas básicas y mínimas, que como siempre hablamos, que muchas veces cuando hablamos de normativa parece que dice, bueno, pero es normativa internacional, o normativas que quizás no se pueden cumplir cuando estamos hablando generalmente de requisitos mínimos. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima. Muy pronto vamos a volver a sugerir un nuevo café virtual con otra temática, la cual estaríamos preguntando y haciendo una nueva encuesta para ver qué es lo que nos recomiendan y nos aconsejan. Muchísimas gracias, buenas tardes y a cuidarse.